Este es el sexto mensaje de una serie de 7 partes titulada Pecados espectaculares y su propósito global en la gloria de Cristo. Y este mensaje se llama El origen pecaminoso del Hijo de David, predicado por el pastor John Piper. El punto principal y central es el siguiente: la monarquía de Israel. El hecho de que Israel tuviera reyes fue consecuencia del pecado. Y fue un pecado espectacular que el pueblo de Dios le dijera a su Creador y Redentor: queremos ser como las naciones. No queremos que tú seas nuestro rey, queremos un rey humano. Eso fue un pecado espectacular. Samuel lo llama en el versículo 17 una gran maldad. No obstante, si Israel no hubiera tenido una monarquía, Jesucristo no habría venido como el Rey de Israel, el Hijo de David y el Rey de Reyes. Pero el reinado de Cristo sobre Israel y sobre el mundo no fue un pensamiento secundario en la mente de Dios. No fue una respuesta no planeada al pecado de Israel. Fue parte de su plan. Y nuestra pregunta es: si Dios vio venir este pecado espectacular y sabía que lo permitiría, e hizo de la monarquía en Israel parte de su plan para glorificar a Cristo como el Rey de Reyes, ¿por qué no simplemente establecer la monarquía como parte del gobierno de Israel desde el principio? ¿Por qué no hacer de Moisés el primer rey, luego Josué y así sucesivamente? ¿Por qué planear un gobierno más directo al principio y solo introducir la monarquía humana en la historia de Israel más tarde a través de un pecado espectacular? Comencemos con la historia misma. Dios escogió a Abraham como padre del pueblo de Israel en Génesis 12 y le prometió que a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12 del 1 al 3. El Mesías, Jesucristo, vendría por esa línea. Una de las primeras cosas que le sucede a Abraham es que se encuentra con una figura extraña llamada Melquisedec en Génesis 14, 18. Es llamado sacerdote del Altísimo y rey de Salem. Su nombre significa rey de justicia. El autor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento ve a Melquisedec como un tipo, una prefiguración o una sombra de Cristo, porque el Salmo 110, versículo 4, dice que el rey mesiánico venidero también será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso, Hebreos dice Melquisedec, en primer lugar, por la interpretación de su nombre, rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, semejante al Hijo de Dios. Hebreos 7 del 1 al 3. Así que ya en los propósitos de Dios, el Mesías venidero será un sacerdote rey. La decisión de que él fuera rey no vino después. Esto lo veremos también en la historia del nacimiento y dedicación de Samuel. Recordarás que su madre Ana era estéril. Luego Elí profetizó que tendría un hijo. Samuel nació y Ana lo llevó al templo y lo dedicó al Señor. Entre las cosas asombrosas que Ana dijo está esto en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Y recuerda, esto fue décadas antes de que hubiera algún rey en Israel. Solo cuando Samuel ya es anciano, el pueblo le exige que les dé un rey. Ella dice: los adversarios del Señor serán quebrantados, desde los cielos tronará contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. En Deuteronomio capítulo 17, de los versos del 14 al 20, Moisés ya había dado instrucciones sobre la monarquía si el pueblo alguna vez optaba por ese camino. Y en Deuteronomio capítulo 28, versículo 36, se profetiza el exilio del pueblo y de su rey si se rebelan contra el Señor. Así que concluyo
que lo que ocurrió en primer libro de Samuel, capítulo 12, no fue una sorpresa para Dios. Él sabía que este pecado espectacular sucedería y sabía que lo permitiría. Y cuando Dios decide permitir algo, lo hace sabiamente, no neciamente. Por lo tanto, este pecado espectacular forma parte del gran plan de Dios para la gloria de su Hijo. Veamos cómo sucedió antes de reflexionar sobre por qué lo hizo de esta manera. La demanda por un rey comenzó en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, pero retomaremos la historia aquí en el capítulo 12. Versículo 8 dice: El Señor sacó a vuestros padres de Egipto y los hizo habitar en este lugar. Versículo 9. Pero ellos se olvidaron del Señor su Dios, y Él los entregó en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos y del rey de Moab, quienes les hicieron guerra. Versículo 10. Entonces clamaron al Señor y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarte. Pero ahora líbranos de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Versículo 11. Y el Señor envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de manos de sus enemigos en derredor, y habéis habitado seguro. El propósito de estos versículos es mostrar que Dios fue fiel como su Rey divino. Cuando clamaban a Él, los salvaba, les daba seguridad. Esto es lo que hace un rey: proveer paz a su pueblo. ¿Y cuál fue su respuesta? Versículo 12. Pero al ver que Naas, rey de los amonitas, venía contra vosotros, me dijisteis, o sea, Samuel, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Puedes oír la incredulidad en la voz de Samuel. Pidieron un rey cuando Dios ya era su rey. ¿Qué debía hacer Samuel? El Señor ya le había dicho en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 7 al 9, lo siguiente: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Así que ahora oye su voz, pero adviérteles solamente y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel dice en 1 Samuel capítulo 12 versículo 13: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Luego clama al Señor para que les dé una señal con truenos y lluvia, y describe su pecado como una gran maldad. Versículo 17. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová al pedir para vosotros rey. Y para asegurarnos de no pasar por alto la obra santa de Dios a través de esta maldad impía, Pablo, en Hechos capítulo 13, de los versículos 20 al 22, deja claro que fue Dios quien dio a Israel su primer rey. Dice lo siguiente, comillas, Dios, ¿verdad? Les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado éste, les levantó por rey a David. Hemos visto esto repetidamente en los pecados espectaculares de la historia. El hombre lo intentó, lo pensó para mal, pero Dios lo intentó o lo pensó para bien. Véase Génesis capítulo 50, versículo 20. Entonces,
La pregunta es, si Dios vio venir este pecado espectacular y sabía que lo permitiría, e hizo de la monarquía en Israel parte de su plan para glorificar a Cristo como Rey de Reyes, ¿por qué no hacer de la monarquía parte del gobierno de Israel desde el principio? ¿Por qué no hacer de Moisés el primer rey? Luego Josué y así sucesivamente. ¿Por qué comenzó Dios reinando él mismo y luego introdujo la monarquía humana a través de un pecado espectacular? ¿Qué debemos aprender de todo esto? Bueno, al menos 6 cosas. Primero, somos tercos, rebeldes e ingratos. Debemos aprender cuán tercos, rebeldes e ingratos somos. Por eso, primer libro de Samuel, capítulo 12, comienza como lo hace, recordando al pueblo cómo Dios los salvó de Egipto. Luego les dio la tierra prometida y después los libró de reyes malvados. Y cada vez se olvidaron de Dios y buscaron otras cosas. Y esa no solo es la historia de Israel, es la historia de la humanidad, es la historia de mi vida y de la tuya. Incluso como cristianos, no somos constantes en nuestro afecto hacia Dios. Tenemos días de gratitud y días de ingratitud. Y hasta nuestros días de gratitud no son tan agradecidos como deberían ser. Solo piensa cuán gozoso y agradecido serías si tu corazón respondiera a Dios mismo y a sus 10,000 regalos con la admiración y gratitud que Él merece. Dios nos da retratos de nosotros mismos en historias como esta. Él permite que su pueblo se desvíe hacia temporadas de ingratitud e idolatría para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Número 2. Dios es fiel a su propio nombre. Debemos aprender cuán fiel es Dios a su propio nombre. Mira el final del versículo 22. Porque Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Cuál es el fundamento más profundo de la fidelidad de Dios? Su lealtad a su propio nombre, su celo y pasión por su gloria. Lee el comienzo del versículo 22 lenta y cuidadosamente. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. No dice por el gran nombre de ellos, sino por su grande nombre. Dios está totalmente comprometido con exaltar el valor, la verdad y la justicia de su propio nombre. Así que historias como esta están en la Biblia para enseñarlos que los caminos de Dios están gobernados por una sabiduría infinita, guiada por el valor infinito del nombre de Dios. Número 3. La gracia fluye hacia los pecadores desde la suprema lealtad de Dios a su nombre. Debemos aprender de esto cuán asombrosamente la gracia para pecadores como nosotros fluye desde la suprema lealtad de Dios a su propio nombre en medio del pecado. Observa la ilustración sorprendente de esto en los versículos 19-22. En el versículo 19, el pueblo está aterrorizado por el pecado espectacular que ha cometido contra Dios y dicen: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Las palabras que siguen a esto son un retrato de la gracia gratuita del Evangelio para los pecadores. Samuel dijo al pueblo, versículo 20, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Detente ahí y asómbrate. No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. ¿No será esto un error de impresión? ¿No debería decir
temed porque habéis hecho todo este mal. Pero dice, no temáis. Habéis hecho todo este mal. Eso es pura gracia. La gracia de Dios no nos trata como merecemos. Temed porque habéis hecho todo este mal, sino mejor de lo que merecemos. No temáis. Habéis hecho todo este mal. La pregunta es, ¿cómo puede ser esto? ¿Cuál es la base de esta gracia? No somos nosotros, solo hemos hecho mal. Entonces, ¿qué? Ya lo vimos. Versículo 22 dice, no temáis, porque Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. La lealtad de Dios a su propio nombre es el fundamento de su fidelidad hacia ti. Si Dios alguna vez abandonara su suprema lealtad a sí mismo, no habría gracia para nosotros. Si su bondad hacia nosotros dependiera de nuestro valor, no habría bondad alguna. Somos tercos, rebeldes e ingratos. La gracia libre e inmerecida es nuestra única esperanza para ser diferentes. Y la base de esta gracia no es el valor de nuestro nombre, sino el valor infinito del nombre de Dios. Recuerda 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios quiere que aprendamos de este pecado espectacular que la gracia de nuestra salvación no se basa en nuestro valor ante Él, sino en el valor que Él tiene ante sí mismo. Número 4. El reinado le pertenece solo a Dios. Debemos aprender de la manera en que Dios introdujo la monarquía en Israel, que el reinado le pertenece solo al Señor. Dios inició su relación con Israel sin un rey humano para dejar absolutamente claro que solo Dios debía ser el rey de Israel. Solo Dios es rey. Cuando Israel pidió un rey, estaban rechazando esta verdad. Dios lo dice claramente en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Si Dios hubiera comenzado la historia de Israel con Moisés y Josué como los primeros reyes, no habría quedado claro que solo Dios puede ser el rey de Israel. Él no tendrá competidores humanos. Número 5. Un Dios hombre debe ser el rey. Por lo tanto, debemos aprender de la manera en que Dios estableció un rey humano, que su propósito era iniciar una línea de reyes humanos que todos fallarían hasta que viniera el rey, que no solo sería hombre, sino también Dios, porque solo Dios puede ser el verdadero rey de Israel. Al darle a Israel un rey humano, Dios no cambió de opinión sobre que solo Él puede ser el rey legítimo de Israel. El punto es que solo Dios es rey de Israel y vendrá un rey, un hijo de David, que no fallará como los demás. No será simplemente otro hombre pecador, será el Dios hombre. La última pregunta en los labios de Jesús que enmudeció a los fariseos está basada en el Salmo 110, versículo 1, donde David dice: Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús cita este pasaje y luego les pregunta a sus adversarios: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? En otras palabras, para los que tienen oídos para oír, Jesús es más que el hijo de David, es más que un rey meramente humano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan 1:1 y versículo 14.
Solo Dios puede ser el rey final y legítimo de Israel. Así comenzó todo y así termina. Jesucristo es el Rey divino y humano de Israel. Número 6. El Rey murió por su pueblo. Finalmente debemos aprender de la manera en que Dios trajo un rey humano a Israel que era necesario que hubiera un rey humano. Solo Dios puede ser el verdadero y legítimo rey de Israel, pero era necesario un rey humano. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque para que Dios tuviera un pueblo al cual gobernar y amar, un pueblo que no estuviera en el infierno por causa de sus pecados, el rey tenía que morir por el pueblo. Y Dios no puede morir. El hombre sí puede morir. Así que Dios planeó no solo que Él y solo Él puede ser el rey legítimo de Israel, sino también que el rey legítimo de Israel debía morir en lugar del pueblo. Por eso el rey de Israel es el Dios hombre, para que el rey pueda ser Dios, pero también para que pueda morir. Como Samuel dijo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. 1 Samuel 12:20. ¿Cuál fue la base de esa gracia? Fue el valor del nombre de Dios, porque Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Versículo 22. El fundamento de la gracia es la defensa y la vindicación del nombre de Dios. ¿Y de dónde fue vindicado ese nombre de forma más decisiva y definitiva? Respuesta, en la cruz de Cristo. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así fue. Justo ese día, cuando el pueblo merecía ser destruido por haber pedido un rey, Dios los perdonó y pasó por alto su pecado por amor a su nombre. Pero no se puede barrer el pecado debajo de una alfombra del universo y aún así sostener el nombre de Dios como justo y santo. El pecado debe ser tratado, debe ser castigado, y lo fue cuando Jesús murió. La única razón por la que pecadores como nosotros podemos tener un Rey tan grande, glorioso, poderoso, bueno, santo y sabio como Jesús, sin ser consumidos por nuestros pecados, es porque Dios planeó que el Rey muriera por sus súbditos y resucitara. En cada evangelio, justo antes de morir, se le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y él responde, tú lo dices. Mateo 27:11, Marcos 15:2, Lucas 23:3 y Juan 18:33. Y no solo el Rey de los judíos, sino el Rey de todos, especialmente de aquellos que confían en Él. Hoy está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y todos sus escogidos sean reunidos de entre todos los pueblos de la tierra. Entonces vendrá el fin y Cristo aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. No es Rey de los judíos, sino Rey de reyes, Señor de señores. Apocalipsis 19:16. Amén. Ven, Rey Jesús.